hay un interés en el ámbito sancionador en facilitar la colaboración para llegar a un punto de acuerdo en el que se ponderen derechos en el ámbito sancionador. Antes se ha hablado de la proporcionalidad, y en el ámbito sancionador de la proporcionalidad tiene un enorme campo para colaborar en la mejor decisión posible, sin que haya unas respuestas que sean absolutamente rigurosas y causen daños al interés público y al interés privado. Y por tanto, detrás de todo esto, detrás de las consecuencias que se derivan de la potestad sancionadora, pues hay la prioridad en establecer fórmulas de diálogo y de participación entre los ciudadanos y la administración, con el objeto de alcanzar los objetivos a los que tiende el funcionamiento de la administración pública, que es la eficacia, introduciendo nuevas estrategias y modelos de gestión basadas en el principio de constitucionalidad de buena administración como paradigma del control de discrecionalidad. Si miramos cómo en el derecho comparado están interpretando la mediación en el ámbito de la resolución de conflictos, no hay ninguna duda en que cada régimen jurídico de los países de la Unión Europea han adaptado la mediación a sus propias necesidades y a sus propios criterios de cómo configuran ellos el régimen jurídico público. Pero sí que es verdad que todos coinciden en hablar de que la mediación tiene una relación muy directa con la buena administración, con el buen gobierno, recogiendo y adaptándose al criterio de exigencia de la Constitución Europea en el artículo 42 o 41, que habla de la exigencia de una buena administración, y desde luego participación y de diálogo y eficacia de las administraciones públicas. Todos los países de la Unión Europea coinciden en que la mediación tiene su justificación sobre la base de esos principios que son prioritarios. Bueno, no hace falta recordar las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es una autoridad que está encargada de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de capitales, y es una entidad de derecho público, y por lo tanto, al ser una entidad de derecho público, tiene unas exigencias que responden a criterios y a procedimientos que regulan las propias leyes de procedimiento. De hecho, la Ley del Mercado de Valores tiene una remisión expresa a la Ley 39/2015 y 40/2015, una de ellas de la Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas y otra de la Ley que regula el sector público. Y eso es muy importante, porque sin perjuicio de que la propia ley tiene un sistema en el ámbito sancionador, como se ha venido a decir aquí, tiene un régimen propio, aunque hay efectivamente problemas de tipificación, pero es verdad que todo este ámbito de derecho público que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores está tamizada por la necesaria aplicación de las leyes de procedimiento administrativo. Y esto nos modula los espacios en los que una mediación administrativa puede ser aplicada en este contexto. No nos olvidemos que las responsabilidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores son, en primer lugar, la de velar por la transparencia de los mercados y vigilar la formación de los precios. Pero lo más importante, y sobre todo en la idea de todos los acontecimientos que hemos tenido en los últimos años, la idea más importante es que hay que proteger a los inversores. Es una de las medidas más importantes porque, como señalaba Rodríguez Herrer, que fue antigua responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se trata de canalizar los flujos financieros hacia la inversión productiva, es decir, financiar la actividad económica y así fomentar el desarrollo del país, pero también se trata de proteger a los inversores, se trata de proteger a los consumidores y, desde luego, sobre todo a los minoristas, que son los que realmente han sufrido las consecuencias de esta falta de información a la hora de poner en el mercado los productos financieros. Por lo tanto, las potestades y deberes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además de las que hemos señalado, pues son otras potestades que están muy relacionadas con esta vertiente en la que se desenvuelve el derecho público. Tiene la potestad de prerrogativa y la potestad de acto unilateral, donde, pues, en los actos y las resoluciones de autorización, en las de revocación, en las de suspensión,
Y efectivamente, bueno, pues yo estoy de acuerdo en destacar, como decía José Carlos, que efectivamente hay un gran campo de actuación que no afecta exclusivamente a las potestades regladas. Y aunque afectara a las potestades regladas, yo como soy un entusiasta de la mediación y defiendo, también en las potestades regladas se puede mediar. ¿Por qué no? Ya lo decía Sánchez Morón cuando decía que las potestades regladas siempre tienen un ámbito de discrecionalidad en el quid, en el quod, en el ante, en el post, que perfectamente permiten establecer, hombre, salvo las potestades regladas que afectan a parámetros y a medidas fijas. Es decir, si no puedes acceder a la Policía Nacional porque no mides 1,60 de estatura, mides 1,50 y medio, ahí no se puede mediar. Eso lo han cambiado. Lo han cambiado ya. Ya se puede acceder sin... Una sentencia. Fenomenal, pues esa sentencia me la tengo que dar porque seguro que es una sentencia mediada. Bien, entonces, lo que quiero decir, incluso con parámetros fijos también hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que dice que si bien es cierto que se sobrepasaron centímetro y medio en las medidas establecidas, habría que introducir factores de equidad como un sistema corrector del derecho, una sentencia del Tribunal Supremo, y de ahí es de donde yo he intentado documentarme para intentar defender los sistemas de mediación en el régimen jurídico público, a través de la equidad, a través de la proporcionalidad, y en fin hay sentencias muy sorprendentes en el Tribunal Supremo que no hablan de mediación, pero sí que introducen, como tú has señalado antes en esa sentencia del 81, que ya en su momento me la recomendaste y que me pareció fantástica porque efectivamente los jueces dicen el derecho, pero también lo dicen de una manera en la que tienen en cuenta muchísimos factores correctores del derecho que teníamos que reivindicar y que es verdad que el excesivo legalismo administrativo parece que está desterrando y nosotros estamos intentando recuperarlo a través de estas corrientes de reivindicación de valores, de derechos y de principios generales del derecho que parece que los tenemos olvidados en este exceso rigorismo legislativo, término que utiliza la doctrina francesa para referirse a la intervención de la administración en los determinados sectores de actividad. Pero la potestad, como decía antes, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una potestad disciplinaria y sancionadora, es decir, tiene que velar por el buen funcionamiento de las entidades financieras e imponiendo infracciones a las normas de ordenación o disciplina del mercado de valores, y tiene también un deber potencial de resarcimiento como consecuencia de la responsabilidad civil y patrimonial, ¿no? Y eso es régimen jurídico administrativo, y eso también pasa por un tamiz muy importante que configura la nueva ley de procedimiento administrativo, que es la posibilidad de llegar a acuerdos y pactos a través de la terminación convencional. Estaba ya en un reglamento y en la ley de expropiación forzosa, pero se ha incorporado en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. Y como decía antes, hay una sujeción especial a la ley 39/2015 y a la ley 40/2015. ¿Qué es lo importante que tiene la ley de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo de las administraciones públicas? Pues tiene de importante que en su exposición de motivos dice que el ciudadano tiene dos fórmulas de reivindicar derechos frente a la administración. Una son los recursos o instrumentos de carácter reactivo, y en segundo lugar son los instrumentos de un sistema de actuación preventivo que encuentra su modus operandi en la terminación convencional. Y esto es muy importante porque siempre hemos estado hablando de lo que es la intervención reactiva frente a los recursos o paliativa cuando ya se ha generado un conflicto en el que ya las partes están enfrentadas, pero pocas veces hemos hecho alusión a las posibilidades que ofrece la prevención. Y el hecho de que aparezca en la ley de procedimiento común, que es una ley siempre muy articulada, muy técnica, pues nos parece que está empezando a reflejar valores que desde luego son consustanciales con la idea de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas, porque prevenir, y lo decía también Rodríguez Ferrer, prevenir es un factor muy importante que está íncito dentro de lo que es la ley del mercado de valores, cuando se refiere a la exigencia de modificar determinados comportamientos
antes de adoptar decisiones, y entonces hay mecanismos correctores, lo ha dicho Beatriz Pegando muy bien en algunos de sus artículos, que hay requerimientos que establece la ley del mercado de valores, en los que dice, bueno, vamos a tener cuidado porque tenemos que requerir de que la información sea exacta, de no provocar riesgos en los posibles inversores, etcétera, etcétera, y hay unos mecanismos de prevención en los que hace hincapié Rodríguez Ferrer, y desde luego yo creo que en los que hace hincapié el propio espíritu de la norma, que son los mecanismos preventivos antes de acudir a mecanismos represivos o mecanismos coactivos. Y por lo tanto, la ley de procedimiento administrativo refleja el instrumento de la prevención como una figura antagonista a la reacción en una disyuntiva, que es la vía de la confrontación o la vía del consenso. Señores, eso es lo que tenemos. Si queremos la vía de la confrontación, ya sabemos dónde vamos a llegar. Procedimientos administrativos que reproducen a través de los recursos las mismas formulaciones y las mismas respuestas jurídicas. Ya lo he dicho antes Roberto, el porcentaje de recursos administrativos que se resuelven de forma estimatoria, los de recursos de reposición. Yo no me canso de ver respuestas en mi trabajo de los recursos de reposición que dicen exactamente su argumentación jurídica. No se han apreciado circunstancias de hecho ni jurídicas que motiven modificar el criterio sostenido en la decisión unilateral. Bueno, y la respuesta a los 24 fundamentos jurídicos que he hecho en un recurso de reposición, ¿dónde está? Entonces, bien, si queremos ir a la vía de la confrontación, pues vayamos a los tribunales, y si queremos acudir al viejo espíritu celtibérico del sostenella y non enmendalla, pues allá iremos, a que el Tribunal Supremo nos resuelva el asunto. Pero desde luego tenemos de pensar seriamente en que ya hay sistemas de resolución alternativa o complementaria de conflictos pues que están funcionando, que al principio nos parecía que hablar de mediación era como, bueno, pues atacar contra uno de los máximos sacramentos, y desde luego pues nos hemos sentido muchas veces, no voy a decir insultados, pero sí de alguna manera coaccionados a no plantear delante de determinados profesionales estos temas que desde luego, ¿usted qué habla? Por favor, yo estoy aquí, comentario de algún abogado del Estado, que luego nos hemos hecho muy amigos y han firmado acuerdos de mediación. Bueno, yo estoy aquí por ver eso que ustedes hablan de la mediación, pero yo estoy aquí porque esto de la mediación es que no hay quien se lo crea. Abogados del Estado de enorme prestigio, hasta que en realidad en estas reuniones, porque esto es un campo de mucho trabajo, o sea, mucho trabajo, mucha visita con tarjeta, como que va a vender libros, porque no viene a vender nada, sino que viene a convencer. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros hemos conseguido que el abogado general firme un documento en el Consejo General del Poder Judicial con el fiscal jefe del Tribunal Supremo, con operadores jurídicos, con letrados, y firma el propio abogado del Estado un documento aceptando la mediación intrajudicial en el régimen jurídico administrativo, no vean ustedes cómo se te pone el cuerpo cuando ves que efectivamente después de toda esa lucha, cuando los abogados del Estado, y efectivamente el abogado del Estado es un profesional técnico muy cualificado, pero que se mueve sobre la base de una relación clientelar, lo han dicho ellos. Nosotros tenemos una relación clientelar con la administración, pero también defendemos el principio de legalidad cuando no defendemos el interés clientelar. Pero claro, el principio de legalidad es un término muy abstracto que permite muchísimas valoraciones, y eso es lo que han llegado ellos a entender cuando se les ha explicado que no se trata de introducir la mediación como una alternativa a la legalidad, sino introducir la mediación como una propuesta también de legalidad y que se incorpora de forma pacífica en el ordenamiento jurídico. Y cuando esto lo han entendido, pues efectivamente ahí están. Ahí están. La última reunión, la última intervención que tuvimos porque yo tengo la suerte de participar en los cursos de mediación intrajudicial en los jueces y magistrados de lo contencioso en el Consejo General del Poder Judicial, y invitaron también a abogados del Estado, porque bueno, queremos integrarlos, porque evidentemente si los abogados del Estado no participan en los proyectos de mediación que se realizan, pues el sistema no puede funcionar. Y ya ha habido un cambio importante, porque desde una exposición muy rigurosa desde la perspectiva de la legalidad, pues ya parece que van intentando buscar algunas justificaciones siempre muy regladas y muy documentadas desde el punto de vista de la legalidad, pero parece que están un poco en la línea en este terreno en el que queremos que funcione. Las
políticas de supervisión preventiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues trataría, en las consecuencias a las que he llegado después del estudio, es anticiparse a los conflictos y evitar daños cuya reparación siempre es más compleja. Ese es el sentido también de la terminación convencional. Asegurar el correcto funcionamiento de los mercados, de forma que se pueda mantener la confianza. También se ha hablado de la confianza, es un factor muy importante. Por cierto, la confianza sí también es un concepto jurídico indeterminado. Y el grado de confianza también hay que valorarlo en el momento justo, en el momento exacto. Como decía García Enterría, en la unidad de solución justa, ¿no?, del concepto jurídico indeterminado. Se trata de conseguir un alto grado de protección de los inversores, y no obstaculizar la función primordial de los mercados de capitales, de canalizar flujos financieros hacia la inversión productiva. Esa es la finalidad que tienen y por lo tanto no se trata de romper esa finalidad, sino conciliar todos los intereses en la medida en que se llegue a la mejor respuesta posible. Y aquí, pues yo creo que desde esta perspectiva podemos definir la mediación administrativa como un medio de solución de litigios que es complementario, no es sustitutivo del régimen jurisdiccional. Es decir, uno no decide ir a un sistema de mediación y renunciar a la tutela judicial efectiva. Tiene siempre la posibilidad de acudir a los recursos, pero esto es un mecanismo como vía previa o como vía complementaria en el caso de que haya una satisfacción de las pretensiones que se deducen en el procedimiento. Es un procedimiento, por lo tanto, tanto administrativo o jurisdiccional, o tanto intraadministrativo o intrajurisdiccional, en el que dos o más partes legitimadas intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención facilitadora de un tercero mediador. Podríamos hablar de qué tipos de mediación en el régimen jurídico administrativo existen, pero en este momento lo que interesa decir es que el mediador no decide bajo ningún concepto, no puede decidir, iríamos en contra de lo que es el principio de imparcialidad de la mediación, pero sí que puede intervenir para facilitar la mejor respuesta posible. Por eso se habla de mediación evaluativa, un campo de mediación que es evaluativa y que hay muchos puristas de la mediación que no lo entienden como un factor que constituya un apoderamiento de mediación, pero nosotros entendemos que la mediación es muy transversal y que la mediación es el género y no es la especie. Y por lo tanto, si es el género, vamos a intentar adaptarnos al conflicto y no que el conflicto se adapte a la mediación, porque si no, no conseguiríamos nada. Entonces, el apoderamiento normativo de la mediación, esto es muy importante porque es verdad lo que ha dicho Roberto, y en una primera evaluación de la Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles, dices, pues qué barbaridad, se acaban de cargar la mediación administrativa por tierra, mar y aire. Porque es verdad que dicen que la mediación en las administraciones públicas no es aplicable en el artículo 2.2. Pero claro, yo que me muevo en el entusiasmo, digo, esto no puede ser. Sobre todo no puede ser porque en el anteproyecto de ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, nosotros ya en una disposición transitoria al final del todo, decía, y la mediación y la conciliación en el artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, vamos a cambiarla porque dice conciliación y es verdad que hay muchos pesados que están escribiendo que de la conciliación se puede deducir que también puede haber mediación. Pues vamos a poner mediación. Y entonces nos pareció maravilloso porque dijimos, ya está, lo hemos conseguido. Ya tenemos la mediación incorporada al régimen jurídico de las administraciones públicas. Y media hora antes de entrar en vigor esta ley, no sé dónde fue, no sé, realmente se nos escapó. Tijeretazo, desapareció esa disposición transitoria y volvió a quedar el artículo 77 como había quedado desde el año 1988 en el que entró en vigor la última ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, pues yo en ese entusiasmo, porque evidentemente no puede ser otra cosa, tuve la suerte de poder conocer cómo estamos funcionando otros regímenes jurídicos, porque claro, hay que recordar que esta ley es la transposición de la directiva 2008-52 del Parlamento Europeo. Y como toda transposición, es verdad que se hizo tarde, el Estado español, el Reino de España estaba amenazado de una sanción porque ya se habían agotado los plazos y los tiempos, y por eso dieron tijeretazo porque dijeron, mira, no nos vamos a meter en este fregado, no vamos a abrir el melón del régimen jurídico administrativo,
porque se nos viene encima la de CAI. Por lo tanto, vamos a cortar, pero claro, no se dieron cuenta que otros países que han empezado después que nosotros con el tema de la mediación contencioso administrativa, como Francia, pues cogieron lo de la directiva al vuelo y dijeron, oye, nosotros vamos a modificar el Código de Justicia Administrativa. Y como la directiva dice que la directiva se aplicará en el artículo 1.2, dice que se aplicará a los litigios transfronterizos, nosotros en los litigios transfronterizos de derecho administrativo, que los hay, vamos a poner que vamos a poder estudiar. Y lo vamos a poner en un Código de Justicia Administrativa. Y así se hizo. Pero es que luego tuve la suerte de asistir a unas ponencias en Francia sobre la mediación en el régimen jurídico administrativo. ¿Y sabéis quién había propuesto las jornadas? Los abogados del Estado. Es decir, el Consejo de Estado es el que había tenido la iniciativa de convocar una jornada sobre mediación intrajudicial en el Colegio de Abogados de París. Y allí fue tremendo, porque allí había antiguos ministros, había ministros actuales, había abogados del Estado, algunos consejeros, con lo cual yo quedé alucinado, dije, con las dificultades que tenemos nosotros aquí en España para lanzar un sistema de mediación que es posible, que es viable, que está demostrado jurídicamente que es válido, y estos llegan aquí, se ponen de acuerdo todos, empiezan a, ya sabéis cómo son los franceses, pues ellos, lógicamente, pues con su chauvinismo que les ha venido muy bien y que desde luego les ha hecho avanzar, pues han hecho una nueva ley, y han hecho la nueva ley del siglo XXI, se dice así, Ley de la jurisdicción del siglo XXI. ¿Y sabéis qué han dicho? Pues han dicho mediación intrajudicial en el régimen jurídico administrativo. ¿En qué? Ah, bueno, ya veremos, porque nosotros vamos a acotar el territorio de competencia de la mediación intrajudicial, ya veremos. Pero es que en ese ya veremos también estamos nosotros, porque mi experiencia en el Defensor del Pueblo, que yo no vengo aquí en calidad de asesor del Defensor del Pueblo, tengo que decirlo, vengo en calidad de investigador en el tema de la mediación, pero mi experiencia en el Defensor del Pueblo me va a servir mucho, porque yo he visto en el Defensor del Pueblo que se puede mediar y que con las administraciones hay que hablar. Y hay que hablar por teléfono, en persona o convocándolos como sea. Y si hablas por teléfono, pues hablas con el funcionario competente que puede adoptar decisiones y hablas directamente con él. Esa es la ventaja que tenemos en el Defensor del Pueblo, que podemos poder establecer relaciones directas. Y en un sistema de mediación, pues no hablas directamente, oiga, usted está infringiendo la legalidad del artículo 24 y le va a caer a usted la santa disciplina urbanística o la disciplina del régimen de extranjero, lo que sea. Lo primero que haces es preguntarle cómo va todo y si tenéis mucho trabajo, por ejemplo, porque así se suavizan las cosas. ¿A dónde vamos? Pues vamos a que el sistema de mediación lo que permite es otro escenario, otras formas, otros niveles de comportamiento, otro desapoderamiento de esa autoridad legal que tiene, y una de las alternativas posibles se pueden valorar a través de la mediación. ¿Por qué no? Por tanto, la terminación convencional del procedimiento administrativo es un factor esencial para movernos en el ámbito de la resolución de conflictos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El sistema de sustitución de los recursos administrativos, como ha dicho Roberto, existe, está en el artículo 112, hay que determinarlo desde una perspectiva legal, porque no se puede hacer directamente, pero hay una cuestión muy importante y que modula la cuestión de lo que es la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y es la reciente resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2017 sobre la aplicación de la Directiva 2008 sobre ciertos aspectos de mediación en asuntos civiles y mercantiles. ¿Y sabéis qué dice esa resolución? Señores, pónganse a mediar en el régimen jurídico administrativo porque la directiva lo va a permitir y nos vamos a encargar nosotros. Solucionado. La ley 5/2012 en el ámbito de exclusión de la competencia de mediación en la administración públicas ha terminado de prohibir este sistema de resolución de conflictos a través de esta resolución del Parlamento Europeo. Y luego, claro, evidentemente, la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Esto es muy importante, por dos cosas. La primera, porque dice también que la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles
también va a permitir los litigios de consumo. Se acabó también la prohibición de la ley de mediación de asuntos civiles. Y lo importante de todo esto es que ya tenemos un cuerpo legal operativo que permite adaptarse a los problemas de consumo en la actividad financiera. Y eso es muy importante porque además dice, hay que crear una entidad única para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero. Yo creo que esto es un aviso a navegantes. Y debemos coger la idea de que por encima de cualquier sistema de gestión en la resolución de conflictos tiene que haber una entidad única. ¿Cómo se va a configurar esa entidad única? Traer expertos para valorar las distintas posibilidades que hay. Pero antes de eso, y voy a ir muy rápido porque me quedaban 6 minutos, hace 6 minutos, que existen distintos escenarios en la mediación. Hay una mediación administrativa, que es la mediación, que es la dación de medios. ¿Qué tipo de mediación es esta? La mediación del defensor del pueblo, la mediación del protector del inversor y la mediación del servicio de reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una mediación implica que se trata de la reclamación o queja de un particular sobre el descontento del funcionamiento de alguna actividad de una entidad financiera y se trata de obtener una resolución. Resolución que no es vinculante, no es coercitiva y por lo tanto pues no es valorativa desde el punto de vista en que las estadísticas demuestran que son pocas las recomendaciones o las decisiones o los informes dictados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se hayan cumplido. Y luego tenemos la mediación administrativa, y la mediación administrativa está relacionada con todo este campo que hemos hablado anteriormente, en el ámbito de la potestad disciplinaria, que se puede mediar porque tanto la Ley de Mercado de Valores como la Ley de Procedimiento Administrativo establecen distintos sistemas de determinación convencional, y no tenemos que olvidar que el artículo 52 de la Ley de Mercados de la Competencia establece un mecanismo de determinación convencional para el régimen de sanciones. Eso se podía integrar perfectamente para el mecanismo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque está funcionando de una manera extraordinaria. La mediación institucional, ya habíamos dicho a qué nos referíamos. La mediación administrativa, procedimientos administrativos, autorización de servicios de inversión, revocación administrativa. ¿Por qué no mediar en este caso? Una mediación preventiva antes de dictar una resolución. ¿Por qué no mediar en atención a lo que decía antes, artículo 52 de la Ley de Defensa de la Competencia? Condonación de sanciones, por ejemplo, del artículo 276 de la Ley de Mercado de Valores, procedimientos de responsabilidad patrimonial, etcétera, etcétera. Las expectativas, desde luego, son las de un sistema de mediación como la Ley 5/2012, que ya incorpora la mediación en consumo para las actividades financieras, sistema de mediación universal, que es el sistema que yo creo que se debe proponer, que es una autoridad única financiera, según la Ley 7/2007, o el sistema de mediación administrativa, que es el sistema intrajudicial, terminación convencional y medio de impugnación de recursos. Bien, para terminar, ¿qué se pretende con la mediación, con ese sistema de mediación? Se potencian los niveles de protección de los particulares como consumidores de productos financieros, porque se mejora la calidad de las resoluciones, porque es una mediación participada. Por eso se favorece la participación directa a través de unos canales de comunicación asistida. Se alcanza el objetivo en el marco de la transparencia, de disponer de la información para evitar el error en el inversor. El error es un factor muy importante. Se gana confianza necesaria en la contratación de los productos y se establecen sinergias para el fomento de la llamada cultura financiera. Yo creo que todo eso puede dar la mediación. Pues bien, yo creo que estamos en una línea en la que, como consecuencia de todas las situaciones que hemos vivido, y sobre todo como consecuencia de que hay que mejorar los sistemas jurídicos y hay que acumular recursos de lo que están haciendo en Europa. Tenemos que mirar a Europa. Y tenemos que ver, por ejemplo, con Francia, como decía Beatriz, pues hay un sistema, hay un mediateur para las finanzas y que está funcionando muy bien, al modo en que funcionan los ombudsman, con independencia, es decir, son independientes del gobierno, están elegidos por un quórum muy cualificado y por lo tanto eso es una garantía y un nivel de exigencia, porque no podemos vernos inversos en una decisión en la que tenemos una cierta contaminación. Y como se trata de buscar una banca sencilla, cercana y transparente, yo me quedo con la opinión de una persona que tiene mucha influencia, que desde luego pertenece a un grupo muy importante que también ha sido sancionado, pero que parece ser que están en la línea en que realmente ellos quieren mejorar, porque lo que les interesa, pues lógicamente, es que el mercado de valores funcione.
y dice lo siguiente: el mundo ha cambiado y eso obliga a hacer las cosas de otra manera. No significa que antes se hacían mal, es que la sociedad ha cambiado en estos últimos 10 años y ahora hay que gestionar estos temas de manera diferente. Si todos estamos de acuerdo en que esto sea así, y si todos los poderes públicos están de acuerdo en que hay que mejorar los niveles de atención y de calidad por una administración mucho más eficiente, pues ¿por qué no vamos a dar cabida a estos sistemas de mediación que ya están implantados y no tienen camino de retorno? Vamos a trabajar en ellos y vamos a hacer, yo creo, que cosas muy positivas en los próximos 5 años. Muchas gracias a todos.